Tenemos esta tabla con una temperatura en Kelvin y un tiempo en segundos. Y en el video anterior lo que hicimos fue determinar la ecuación que modela esta función. Entonces, si nosotros graficáramos esta tabla, obtendríamos una cosa así, como esto. Tiempo respecto a la temperatura. Y entonces en el eje vertical tenemos la temperatura medida en Kelvin y en el eje horizontal tenemos el tiempo medido en segundos. ¿Ya? Entonces la forma, el modelo que representa este tipo de función que es de potencia, sería una cosa más o menos así, que la temperatura es igual a una constante k por el tiempo elevado a otra constante n. Entonces recuerden que para poder determinar estas constantes que son k y n, lo que hicimos fue aplicar logaritmo. ¿Ya? Porque al aplicarle logaritmo a esto, logaritmo en base 10, nos quedaría que el logaritmo de la temperatura va a ser igual a el logaritmo de la constante k más n por el logaritmo de la variable tiempo. ¿Ya? Y entonces obligamos a esta ecuación a que nos quede como forma de una recta. Por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos que graficar? Era el logaritmo, hacer una tabla, ¿cierto?, del logaritmo del tiempo versus el logaritmo de la temperatura. ¿Ya? Entonces, a cada uno de estos valores de la tabla inicial, le sacamos el logaritmo, completamos esta tabla y graficamos. Con eso obtenemos este gráfico que es la rectificación del anterior. Ya al aplicar el logaritmo a la variable horizontal y vertical, obtenemos esta gráfica que es evidentemente una recta. En el eje vertical tenemos logaritmo de temperatura y en el eje horizontal tenemos logaritmo de tiempo. ¿Cómo vamos a determinar la pendiente y el intercepto de esta recta? Fíjense que al ver la ecuación que tenemos aquí, esta ecuación, podemos fijarnos que el logaritmo de k corresponde al intercepto, que llamamos b, y n corresponde a la pendiente. El cómo vamos a calcular la pendiente y el intercepto podría ser de dos maneras. Uno con ajuste libre, que lo hicimos en el video anterior, y ahora vamos a hacer el de cuadrados mínimos. Entonces, en este caso, para cuadrados mínimos, ya no es necesario trazar la mejor recta ni escoger dos puntos, porque vamos a trabajar con la tabla original de datos. Lo que vamos a graficar, a calcular la pendiente y el intercepto, lo que vamos a usar los cuadrados mínimos, es esta segunda tabla, la tabla de los logaritmos, porque es esta la que al graficarla nos da una recta, la primera no nos dio una recta. Entonces, a eso podemos calcularle pendiente e intercepto. Entonces, el logaritmo del tiempo es como si fuese el eje X y el logaritmo de temperatura es como si fuese el eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Vamos a usar una tabla que aparece en el manual del laboratorio, que es para usarlo en los cuadrados mínimos, y que es la que aparece aquí a continuación. ¿Ya? Esta es la tabla de análisis para cuadrados mínimos, está en la página 80 y algo del manual del laboratorio. En la tabla aparecen los valores como x e y, ¿ya? Pero en este caso nuestro x sería logaritmo de tiempo y nuestro y sería logaritmo de temperatura. Entonces ahora voy a completar esta tabla con los valores que tenemos de nuestra tabla original, la que está en azul, pero yo lo hice en el Excel para no tener que hacerlo en la calculadora y demorarme tanto. El Excel nos arroja esta tabla. Fíjense entonces que en la primera columna tenemos logaritmo de tiempo, que corresponde a la variable que va en el eje X, a esta que aparece aquí. Después dice que esto lo tenemos que elevar al cuadrado, por lo tanto, cada uno de estos valores lo elevamos al cuadrado, es decir, el menos 0,3372, que es el que aparecía aquí originalmente, lo tomo y lo elevo al cuadrado, y luego lo mismo con cada uno, esto es el cuadrado de ese, y así. ¿Sí? Vamos elevando todos los datos al cuadrado. Luego nos dice que en la tercera columna pongamos la variable que va en el eje y, que en nuestro caso es el logaritmo de la temperatura, y luego que cada uno de esos datos lo elevemos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en menos 1,0458 lo elevamos al cuadrado y llegamos a eso. Y la última columna nos dice que multipliquemos la variable que está en el eje X por la variable que está en el eje Y. Por lo tanto, nos quedaría menos 0,3372 por menos 1,0458, eso es 0,3527. Y así, después este por este nos da este valor y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes completan su tabla. Ustedes lo pueden corroborar que esto esté correcto usando la calculadora, pero tienen que tener cuidado con las aproximaciones. Entonces, ¿qué es lo que, además de eso, nos pide la tabla de los cuadrados mínimos? Nos pide, fíjense que al final de cada una de estas tablas nos dan una suma, aparecen unas sumatorias.
La primera sumatoria, que dice que sumemos toda la columna que está aquí, es decir, hay que hacer la suma de todos los logaritmos de t. Es decir, sumar todos los valores que están en esta columna. Ya lo voy a escribir abajo para que me quede más cómodo. Entonces, la suma de todos los logaritmos de t, de toda esta columna, nos da un valor de menos 1,41 aproximadamente. Luego, la suma de todos los logaritmos de t que estuvieron elevados al cuadrado, es decir, elevamos todo esto al cuadrado y luego lo sumamos, nos da un valor de 0,31 aproximadamente. Luego, la suma de todos los i, que es el logaritmo de la temperatura, nos da menos 2,94 aproximadamente. La suma de todos los i al cuadrado, es decir, todos los logaritmos de t, de la temperatura, al cuadrado, nos da 2,36 aproximadamente. Y la suma de la multiplicación de cada uno del x con el y, es decir, el logaritmo de tiempo por logaritmo de la temperatura, esa sumatoria del logaritmo de t por logaritmo de la temperatura, nos da 0,81 aproximadamente. Luego nos piden elevar al cuadrado la suma de todo lo que está en el eje X, es decir, este valor que tenemos acá, y nos quedaría la sumatoria de los logaritmos del tiempo, ¿cierto? Y todo eso, todo este al cuadrado, es decir, el menos 1,41 lo elevamos al cuadrado. Y eso nos va a dar 1,99. ¿Ya? Luego, ¿qué más nos pide la tabla? Que la suma de todos los i también lo elevemos al cuadrado. Es decir, este que tenemos acá. Nos quedaría la sumatoria de los logaritmos de la temperatura. Todo eso elevado al cuadrado, es decir, el menos 2,94 al cuadrado. Eso nos da un valor de 8,64. Entonces, ahora que tenemos completada esta tabla, lo que vamos a hacer es usar las ecuaciones para determinar pendiente e intercepto que nos dan en el manual de laboratorio. Entonces, primero vamos a usar la ecuación de pendiente para determinar la pendiente. Entonces, nos dice que la pendiente va a ser n. Este n que está aquí es el número de datos. Contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Por lo tanto, n sería 9. Ya hay 9 datos en nuestra tabla. Por la sumatoria de todos los x por los y, que sería 0,81. Menos la sumatoria de los x, es decir, la sumatoria de este logaritmo, menos 1,41, por la sumatoria de los y, que sería menos 2,94. Y todo eso dividido por n de nuevo, que es 9, número de mediciones, por la suma de los x al cuadrado, es decir, el 0,31 que está acá. Menos la suma de los x al cuadrado, es decir, 1,99. Eso lo desarrollamos con la calculadora, lo resolvemos con la calculadora y nos quedaría una cosa así. En el denominador, al hacer esta operación, nos da aproximadamente 3,14 y en el denominador 0,8. Al hacer esa división nos queda que la pendiente es 3,9. Recordemos que esta pendiente era lo mismo que el n que está en el exponente del modelo original, no es el n el número de mediciones. Vamos ahora entonces a hacer lo mismo para calcular el intercepto. El intercepto sería la sumatoria de todos los x al cuadrado, es decir, el 0,31, por la sumatoria de los y, que sería menos 2,94, menos la sumatoria de los x, que es menos 1,41, por la sumatoria de todos los x por los y, que es 0,81, según la tabla, ¿cierto? Todo eso dividido por n, que es el número de mediciones, 9, por la sumatoria de los x al cuadrado, es decir, de nuevo es 0,31, menos la sumatoria de los x al cuadrado, es decir, este de acá, 1,99. Ya hacemos la operación y obtenemos lo siguiente.
En el numerador nos queda 0,23 aproximadamente, en el denominador 0,8 y eso nos da un valor aproximado de b, que es el intercepto, igual a 0,29. ¿Ya? Pero recuerden que el intercepto era igual al logaritmo de k. Vamos a mirar la ecuación inicial y luego vamos a reemplazar las constantes. Recordemos entonces que la ecuación rectificada nos quedaba logaritmo de la temperatura es igual a logaritmo de k más n logaritmo del tiempo. Entonces el logaritmo de k correspondía a el intercepto b. Y ya sabemos que b es 0,29, o sea 0,29 es el logaritmo de k. ¿Cómo sacamos entonces k? Con la función antilogaritmo, o logaritmo a la menos 1, es decir, en la calculadora ponemos shift log de 0,29 y eso nos da el valor de k de aproximadamente 1,95. Entonces k vale 1,95. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos eso, volvemos a la ecuación original del modelo, que decía que la temperatura es igual a la constante k por el tiempo elevado a n. Entonces ahora reemplazamos k como 1,95 por t y el n nos había dado acá 3,9. Y por lo tanto, este sería nuestro modelo para la tabla original calculado con cuadrados mínimos.